Muy buenas, amados y amadas del Señor. En este momento quiero compartir un tema que está en proceso de cumplimiento y se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 17. Pero antes quiero compartir un tema, un texto bíblico con el cual quiero empezar este tema. Y el texto bíblico se encuentra en libro de Mateo capítulo 24, 4. Jesús dice allí, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y para no ser engañados debemos por obligación conocer la historia. También conocer las Santas Escrituras. Porque a través de la Biblia, Dios, nuestro Padre Celestial, marca el hecho histórico de la tierra a través del libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. En definitiva, toda la Biblia nos revela la voluntad de Dios y nos muestra un marco histórico a través de las revelaciones de su palabra, a través de los profetas y de los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? El tema que voy a tratar a continuación para honra y gloria de nuestro Dios, espero y deseo que sea de gran bendición para ti, es un poquito, puede que cause malestar, pero una cosa es segura, hay muchas personas en estas denominaciones que son fieles y leales a Dios con la luz que tienen, y Dios lo sabe, y Él lo que quiere es que estas verdades sean predicadas, sean expuestas, para que si tú perteneces a una de estas denominaciones, reflexiones, medites y tomes una decisión, porque el Señor te dice a través de esta predicación, como dice Apocalipsis 18:1, salid de ella, pueblo mío. Y en Juan 10:17 dice, yo tengo muchas ovejas en otros rediles y las traeré a mi redil. Lo que Dios quiere es que tú te apartes de esas denominaciones, que vengas al verdadero redil, al verdadero camino. Por eso debemos estudiar la Biblia. La Biblia nos revela con principios y características cuál es su iglesia. Como adventista del séptimo día, es nuestro deber, mi deber, de compartir estas verdades y hacértelo saber a ti, para que tú sepas tomar una decisión. Porque lo revela la palabra de Dios y los hechos históricos así lo muestran, de qué se trata o de quién estamos hablando a través de la Santa Biblia. Y se trata nada más y menos que de la Babilonia mística, o el poder político papal, se llama el cuerno pequeño en el libro de Daniel, el gran dragón. Entonces, no se ofenda, escucha atentamente, estudia el libro de Apocalipsis capítulo 17, capítulo 12, capítulo 13, y allí te darás cuenta de que esto no es un invento, está escrito en la palabra de Dios. Y nuestro único deseo, mi único deseo, es que conozcas la verdad, la entiendas, la comprendas y sepas tomar una sabia decisión, porque el tiempo de gracia se está acabando y hay que tomar una decisión ahora. No dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Por eso, le animo a escuchar este tema y a compartirlo, y sobre todo a estudiar las Santas Escrituras. Vamos a orar. Querido y amado Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por darme este privilegio, este honor de poder compartir esta palabra santa, y por eso humildemente en el nombre de Jesús, confiando en sus méritos santos, te pido que toque mis labios con el carbón de tu altar, para que sea digno de compartir esta palabra santa. Límpiame de mis pecados con la sangre expiatoria de Jesús. Úngeme con tu Santo Espíritu para que sea Él, el santo y fiel Consolador, guiándome y dirigiéndome en la exposición de su palabra.
dame sabiduría y bendice a la persona que lo va a escuchar. Y gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 17. Lo hemos titulado, o bueno, sí, con el título La Bella y la Bestia. Y vamos a hablar de una iglesia o un poder político, religioso, que se ha encargado de engañar a la humanidad. Y muchas veces nosotros somos engañados porque no estudiamos la Biblia. Por eso el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Para que no seamos engañados debemos estudiar la Biblia y el espíritu de profecía y conocer la historia de este poder religioso, la Babilonia mística. Entonces se le ha titulado La Bella y la Bestia porque es muy bonita. Se adorna, hasta tiene muchos adornos, pero a la vez es un peligro para la humanidad. Capítulo 17. Este poder recibió una herida mortal en el año 1798 y ha empezado a tener sanidad y está en proceso de cumplimiento esa sanación. Y los gobiernos de este mundo juegan un papel importante. Entonces, vamos a exponer este tema para honra y gloria del Señor, deseando que tú seas grandemente bendecido. Y no te molestes, ya te he dicho que Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de sus hijos, porque Él es el creador. Y sabes que tal vez tú estés ahí en cualquier denominación de esas por ignorancia, porque no sabes, no conoces. Y por eso es menester estudiar las Santas Escrituras. Y este tema es para que lo medites, lo reflexiones y tengas atenta nota. No solamente escucha, estudia la palabra, escudriñala, porque esto que voy a compartir está en el Santo Libro de Dios, libro de Daniel y libro de Apocalipsis. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17 explica un poco más los eventos de la sexta y séptimas plagas. Para dar una mirada más amplia de la historia, se le muestra a Juan la bestia de 7 cabezas, que representan a las naciones que persiguieron al pueblo de Dios durante la historia. Está hablando de la Edad Media, del año 538 a 1798. Juan es llevado en visión al tiempo del fin, y para ese momento 5 de esos poderes habían pasado a la historia. Una existía y el séptimo iba a subir al poder futuro. Aquí empezamos a narrar el auge, el derrocamiento y el poderío futuro de este poder. El Apocalipsis es la historia de 2 ciudades, Babilonia y Jerusalén, de 2 líderes, Jesús y Satanás, de 2 madres, la madre mencionada en Apocalipsis 12 y esta de Apocalipsis 17 se llama: la primera es perseguida, la segunda persigue. Una viste de sencillo e inmaculado blanco y la otra de púrpura y escarlata. Ahí está la diferencia. En Apocalipsis 12 muestra una iglesia pura y la otra, según sus características, una iglesia corrompida. Los últimos versículos del Apocalipsis, capítulo 17, conducen al tiempo de las plagas, el tiempo del juicio de Dios. Apocalipsis 13 advierte que en el futuro se establecerá una organización que será una producción de la combinación de la iglesia y el Estado que rigió al mundo durante la Edad Media. O sea, la historia del pasado se vuelve a repetir, pero ahora con más arrogancia, porque ya es el último tiempo, es el clímax de la historia de este mundo. En Apocalipsis 17
hay más detalles sobre esto. Los eventos descritos están en el futuro. Cuando los poderes políticos finalmente se vean perdidos, se volverán contra Babilonia espiritual. A esta altura, la segunda venida de Cristo es una realidad. El tiempo de gracia se está acabando, querido amigo, amado que me escucha. Por eso es menester estos temas, para que comprobemos que a través de la palabra, la historia, nos muestran en qué sitio de la historia de este mundo nos encontramos y tomar una decisión sabia. Porque si tú te quieres salvar, debes aceptar al que ya venció en la cruz del Calvario, Jesucristo nuestro Señor, y abandonar aquellas denominaciones que predican falsedades, mentiras. La Biblia lo llama fornicación o el vino de Babilonia. Debes buscar una iglesia que predique las verdades de la palabra de Dios, la verdad presente, de que hay un juicio investigador, de que hay un santuario en el cielo, que hay que guardar los 10 mandamientos, que hay que observar el santo sábado, que tenemos que tener principios de alimentación, de vestimenta, todo. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La gran ramera de Apocalipsis 17 es ostentosa, disoluta, símbolo de la rebelión. Usa un vestido rojo y escarlata. Bebe de una copa de oro llena del fruto de la degradación, su prostitución. Exhibe en su cabeza una banda que proclama que no está sola en su obra. Tiene toda una familia de hijas que practican la prostitución con ella. Esta prostitución que habla aquí son las mentiras como la inmortalidad del alma, la observancia del domingo y la observancia de ídolos y otras cosas. Y esta misma bestia cabalga sobre una bestia roja, fácil de identificar con un poder que tiene conexiones religiosas, porque esta está llena de blasfemias. Se hace llamar vicaria de Cristo, se autodenomina como embajadora del cielo o embajador del cielo, que tiene poder para perdonar pecados. Blasfemias. Es un poder blasfemo. Esta organización es blasfema. Se toma prerrogativas que no le pertenecen solamente a Dios. Dios es el único que tiene poder para perdonar pecados. Dios es el único que da vida. A Él debemos confesarnos y adorarlo. Y este poder está como Satanás, que quiere y exige adoración. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, igual que la primera bestia de Apocalipsis 13. En realidad, es la misma bestia en un nuevo marco. La relación mujer-bestia muestra la relación que existe entre el poder religioso y el político, por medio de la cual se ha atacado al pueblo de Dios. Según el versículo 1, uno de los 7 ángeles que vierten la ira de Dios sobre la tierra declara que la gran ramera será incluida entre los que reciben la ira de Dios. Eso lo encontramos en Apocalipsis 14, 10. Vamos allí un momentico. Apocalipsis 14, 10. Dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. La condenación de la bestia
y de los que la siguen. Esta destrucción sucederá después de que termine la gracia. El tiempo de gracia se está terminando. Por eso es menester escuchar estos mensajes, exponerlos, compartirlos, darlos a conocer para que la gente sepa, conozca. Porque hay gente que le da mucha pereza leer el sagrado libro de Dios, las Santas Escrituras. Y por eso Dios ha levantado este movimiento para que comparta estas verdades. Es una verdad presente. Miren lo que dice el libro de Pedro, segunda de Pedro 1:12. Muchos conocen esta historia, pero pocos quieren tomar decisiones. Dice aquí la palabra de Dios. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Estas verdades son esenciales para el tiempo en que estamos viviendo, porque esto se está cumpliendo, este proceso se está cumpliendo ahora delante de nuestros ojos, sobre todo allí en Estados Unidos, en la América del Norte. Entonces el tiempo de gracia se está acabando. Después de sellar a los fieles de Dios y después de marcar a los que eligen seguir oponiéndose a Dios, o sea, el sello de Dios y la marca de la bestia. El sello de Dios son aquellos todos que han sido sellados y guardados para el gran conflicto, para cuando caigan las 7 postreras plagas. A ese grupito que hemos decidido estar de parte de Dios, Dios nos guardará, Dios nos protegerá, porque Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestra única esperanza en medio del conflicto. Entonces, querido, que está allí en aquellas denominaciones que observan el domingo y adoran los ídolos, las imágenes, estudia la Biblia y sal de la ignorancia, sal de esa organización y ven a Cristo, ven sin tardar. Podemos notar que cuando la gran ramera, con todos sus seductores adornos, quede expuesta y destruida, entonces la esposa de Cristo se verá en su belleza y valor real. Apocalipsis 21:9. Vamos a mirar qué dice Apocalipsis 21:9. Dice así la palabra del Señor, Dios Todopoderoso. 21:9. Y vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, la iglesia pura, que dice también en Apocalipsis 14, aquella iglesia que no se ha dejado engañar por las artimañas de Satanás a través de este poder político llamado el papado. La gran ramera. La ilustración de una ramera es fácil de entender. Es un símbolo común en el Antiguo Testamento para referir la infidelidad al Señor, a Dios y a su verdad. Eso lo encontramos en Isaías 1:21. Vamos un momentico allí al Antiguo Testamento, Isaías 1:21. Isaías 1:21 dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías 1:21. ¿Cómo se han convertido en ramera la ciudad fiel? Llena estuvo de juicio, en ella habitó justicia, mas ahora homicidas. Lo dice la Biblia, esto no es un invento, así está escrito. Ahora vamos a ver qué dice Jeremías 13:27. Jeremías 13:27 dice así: tus adulterios, tus relinchos
la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el mismo campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No habrás de ser limpia? ¿Hasta cuándo será? Dios va a hacer juicio, va a hacer justicia. En el libro de Oseas dice lo siguiente. Oseas 2:5. Porque su madre es prostituta. Ya está que importante. Porque su madre se prostituyó. La que los engendró se deshonró. Porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Este poder político o este poder papal se vale de los gobiernos de este mundo para recibir grandes sumas de dinero. Y por eso tiene tanta riqueza. No solamente se hizo rica con todo lo que hizo en la Edad Media, vendiendo sus indulgencias y todas estas cosas. La historia lo dice. Entonces, se vale de las riquezas y de las donaciones que le hacen los gobiernos. Y este poder es muy rico, pero aún siendo tan rico y que dice estar preocupada por la humanidad y la pobreza y la hambruna de los niños, no se atreve a sacar un duro de sus arcas para alimentar a estas pobres criaturas. En un estudio que hicieron en el año 2017, dice que el Vaticano tiene tanto dinero que podría calmar el hambre a la humanidad y aún seguiría siendo rica. Pero no se atreve a tocar un duro. Pero sí es buena para pedir. Incluso cuando sus capillas son destruidas por terremotos o por algún accidente, algún mal, también se construyen a base de limosnas, de recaudos. Esto contrasta con la idea ya mencionada en el capítulo 12 de Apocalipsis, de una mujer pura y fiel, símbolo del pueblo fiel del Señor, su iglesia. La gran ramera, esa desdichada alianza entre la iglesia y el Estado, mujer montada sobre una bestia, ya estaba claramente anunciada en Apocalipsis 13. Antes que termine el tiempo de gracia. Aquí en Apocalipsis 17 se ve que dicha alianza continuará después del fin de la gracia. Claro, porque ella tiene que recibir su merecido cuando caigan las 7 postreras plagas. La alianza de iglesia-estado está expresada de dos maneras. Primero, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Toda la humanidad ha sido engañada por este poder político religioso, llamado el papado, o el cuerno pequeño, según libro de Daniel capítulo 7. No hay poder político en el mundo donde esta iglesia tenga un embajador. Y no hay en el mundo un gobernante que no haya sido engañado con estas falsas doctrinas. Segundo, está sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que es un símbolo de los poderes políticos de este mundo, los reinos, los reyes, etcétera, que han afligido a los verdaderos seguidores del Señor desde el tiempo de los babilonios. Por eso se llama la Babilonia mística, la madre de las rameras. La Reforma Protestante procuró restaurar las verdades que Jesús enseñó, pero se quedaron en el camino. La prosecución de la verdad se estancó. Los errores del pasado continuaron. Juan expresó esta triste condición usando una singular figura. Dijo que la ramera es madre de toda una familia de hijas. O sea, esta es la iglesia madre.
y así la llaman la iglesia madre, y tiene hijas que aunque se llaman iglesias protestantes, practican las mismas doctrinas. Observan el domingo, adoran imágenes y dicen que el alma es inmortal. Y otras más, falsedades. En las iglesias, hijas siguen el error, la falsedad y las medias verdades. Dos ejemplos de errores doctrinales. La doctrina de la inmortalidad del alma. La doctrina de la santidad del domingo en vez de la santidad del verdadero día de reposo según la Biblia. Y la adoración a imágenes. Embriagada con la sangre de los mártires. Aquí vamos a la historia. Se refiere a los millones que rindieron su vida antes que someterse al error. Durante toda la Edad Media, durante los 1260 años de la profecía de Daniel capítulo 7 y 12. Dice la historia que este poder en la Inquisición mató más de 50 millones de personas. Y no solo en Europa, sino también en América, en las Américas. El poder papal ejerció su poder y mató a millones en ese periodo. Babilonia, la madre, y sus hijas representan al grupo de organizaciones religiosas donde todavía se enseñan falsas doctrinas, el vino de su fornicación. Eso es lo que quiere decir vino de fornicación en la palabra de Dios, falsas doctrinas. Una aclaración. En este tiempo aún hay muchos sinceros hijos de Dios en esas comunidades religiosas. El Espíritu Santo está trabajando por atraer a sus hijos a un redil, a su pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Dios pide que le sigamos, que salgamos avanzando y que sigamos avanzando espiritualmente. Dios quiere que crezcamos, que aprendamos y que no nos quedemos estancados. Por eso es menester escuchar estos temas. Son muy importantes, están en la Biblia. Lo que este servidor hace es transmitirlo, compartirlo y ser un canal de bendición para otras personas que tal vez no conozcan estas verdades. Yo tengo mi familia que practican estas mentiras, que viven en este cúmulo de mentiras como la inmortalidad del alma, la observancia del domingo y la adoración a imágenes, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Por eso el Señor nos dice que escudriñemos el sagrado libro, la Santa Biblia, para que no seamos engañados, a la ley y al testimonio. Isaías 8:20 y Primera de Juan 4:1 dice: mirad o probad los espíritus si son de Dios o no lo son, porque hoy en día hay muchos que dicen predicar la verdad, pero niegan la santidad del sábado, niegan la observancia de los 10 mandamientos. Eso es mentira, porque todavía están vigentes. Entonces debemos someternos aún así, dice Jehová. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, le dice el ángel a Juan, que está en el versículo 7 al 18 del Apocalipsis capítulo 17. Es asombroso leer acerca del animal que a la vez es y no es. La bestia tiene 7 cabezas. Las cabezas son 7 montes. Los cuernos son reyes. La ramera se sienta sobre la bestia o sobre las aguas. Según el versículo 15, el agua significa gente, naciones, tribus, lenguas que le rinden apoyo a esta bestia o a esta mujer, como lo llama en la Biblia. Mujer es iglesia, bestia es un poder político religioso.
La mujer es realmente una ciudad, las 42 hectáreas de la ciudad del Vaticano. Definitivamente necesitamos sabiduría para seguir y aclarar todo. Debemos tener cuidado de no perdernos en este laberinto profético de Apocalipsis 17. Debemos partir de lo conocido a lo desconocido, de lo evidente a lo no tan evidente. Tengamos claro lo que ya el libro de Daniel nos hizo entender y lo que hasta aquí llevamos de Apocalipsis. La bestia de 7 cabezas. Esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre el agua y cubierta de blasfemias, inequívocamente está en relación con la primera bestia de Apocalipsis 13. Las 7 cabezas nos dan la perspectiva de la historia. Satanás usó a través de toda la historia a diferentes naciones tratando de minar la verdad y de destruir al verdadero pueblo de Dios. Estas 7 cabezas han sido interpretadas en más de una forma. Esta es una de ellas. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal. La Roma anterior es la Roma imperial, la Roma pagana, la Roma de los Césares. El problema de esta interpretación en las profecías de Daniel es que los imperios empiezan con Babilonia, no con Egipto. El tiempo en que Juan ve la visión dice que la anterior interpretación considera que es en el tiempo en que Juan vivía. Las siguientes 2 interpretaciones consideran el tiempo en que Juan estaba en la visión, o sea, en el tiempo del fin. Esta es otra de la interpretación. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial o Roma pagana, la Roma de los Césares y la Roma papal. Estas 5 son las que han caído. Una es la sexta, Roma papal herida. Una está por venir, la séptima, Roma papal revivida, o sea que es sanada su herida. Y la octava es la bestia, un solo poder o un solo gobernante, que ese es el propósito de este poder religioso. Una sola organización, un nuevo orden mundial. Y esta es la otra interpretación. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal. Estas 5 son las que han caído. Una es la sexta. Aquí aparece Francia porque Francia jugó un papel importante en la Edad Media, en el año 1870, cuando declaró la rebelión, cuando también le quitó el poder religioso al Papa Pío VI, o la Revolución Francesa, para ser más claros, donde negaban la existencia de Dios. Una está por venir, que son Estados Unidos, y la octava, la Roma papal revivida. Pero entonces, estudiando la Biblia y entendiendo y comprendiendo las preciosas verdades, y estas son posibles interpretaciones, pero la interpretación correcta es la que ya ha sido mencionada. Según este versículo, las 7 cabezas podrían tener un doble simbolismo. Son 7 montes. En estas palabras, algunos ven una alusión a la capital del Imperio Romano, construida sobre 7 colinas, una de las 7 cabezas, y el poder que la gobernaba cuando Juan escribió estas palabras.
y sede finalmente también de la Roma papal, o sea, en Italia, en la ciudad del Vaticano, que son 42 hectáreas, un país dentro de un país. Las aguas, ¿qué significan las aguas? Las aguas significan pueblos, naciones. La ramera está apoyada por aguas. Apocalipsis 17:15, mire lo que dice. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Las grandes multitudes de este mundo son apoyadas. O sea, este poder político está sobre estas grandes poblaciones, porque la gran mayoría sigue a esta denominación, a este poder papal. Las naciones apoyan a la Babilonia espiritual, pero llegará un momento que este apoyo será retirado y entonces Babilonia espiritual caerá. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que Estados Unidos juega un papel importantísimo en el tiempo del fin, porque de allí se desprende el reavivamiento o la curación o la sanidad de la herida mortal. Porque son las iglesias apóstatas de los Estados Unidos y los poderes de la tierra los que le van a brindar el poder para recuperar lo que ella perdió en el año 1798, el poder de gobernar como lo hacía antes. Miren lo que dice Apocalipsis, eso está profetizado en Apocalipsis 13. Dice lo siguiente. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Recibió una herida y será sanada, porque los poderes políticos de este mundo, junto con las denominaciones o las iglesias protestantes apóstatas de los Estados Unidos, le tenderán la mano de camaradería para que reciba lo que perdió en el año 1798. Pero también caerá, no durará mucho. En otras palabras, los eventos narrados en la última parte del capítulo 17 son paralelos a los de la sexta y séptimas plagas. La bestia que era y no es. Estas palabras son una sencilla exposición de Apocalipsis 13. Roma papal, a través de la imagen de la que formará Estados Unidos, volverá a dominar el mundo a través del poder que los gobierna o que los gobiernos le permitirán ejercer. Juan contempló esta escena en el tiempo del fin, luego que la herida de muerte fue dada al papado. El papado recibió la herida mortal a través del gobierno francés, a través del general Berthier. Y ha ido un proceso, poco a poco, ha ido recibiendo sanidad y está en proceso de sanidad. Y esto se verá muy pronto, por eso es menester compartir estos mensajes, porque quizás tú no lo sepas, pero está escrito en la Biblia. Y muchas veces la ignorancia es porque no estudiamos el libro sagrado, el manual del cielo. Ahí están reveladas todas estas verdades. Amós capítulo 3 versículo 7 dice, porque nada hará Jehová el Señor sin revelar a sus siervos, los profetas, las cosas que han de acontecer. La bestia que era y no es. Este poder era durante los 1260 años de la hegemonía papal. No es. ¿Por qué no es? Porque aunque está, no tiene poder. Por la herida de muerte en 1798 y está para subir. Ya lo está haciendo, pero su culminación será cuando se dé
nuevamente la alianza iglesia-estado. Eso está escrito, está por suceder, irá de nuevamente en auge. Y lo dice la palabra de Dios, libro está aquí, capítulo 17, dice: la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Era, fue, no es, aunque es. Es un juego de palabras, pero lo único que quiere decir es que tuvo poder, recibió una herida en el año 1798 y ahora esa herida está recibiendo sanidad, poquito a poquito. Y esto pronto, muy pronto, va a ser una realidad. Y estamos muchos de nosotros, aún los profesos seguidores de Cristo Jesús, aquellos que profesamos esta fe adventista, muchos de nosotros estamos descuidados, porque cuando esto surja, vendrán tiempos peligrosos. Y si no estamos preparados, ay de nosotros. Ay de nosotros, porque si no estamos sellados, muchos seremos chasqueados por no prepararnos, porque estamos adormecidos. La palabra de Dios, Efesios 5:14, dice bien claro: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos despertarnos, hermanos, de este letargo espiritual que tenemos, porque estamos entretenidos, que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es benigno. Sí, eso es verdad, pero también Dios nos dejó verdades proféticas para este tiempo, para que sepamos que Él también hace justicia. Así como lo hizo con el mundo antediluviano y con Sodoma y Gomorra, lo volverá a hacer. Por eso nos muestra a través de su palabra lo que está por acontecer, para que nos volvamos al Dios Todopoderoso. Y Él se compromete a guardarnos y protegernos en medio del conflicto que está por venir a esta tierra. Los 10 cuernos de la bestia. Los 10 cuernos es un símbolo que ya nos había hablado el libro de Daniel. Es un símbolo de Europa occidental. Europa existirá hasta el fin. Europa volverá a apoyar al papado. En Europa volverá a darse la alianza iglesia-estado. Claro, Estados Unidos juega un papel importantísimo aquí también. La futura coalición. De los últimos versículos del Apocalipsis 17 podemos deducir lo que vendrá. Una unión futura. Esa unión durará breve tiempo. Tienen un propósito en común: dar el poder a la bestia. Y lo dice por aquí. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Y el versículo 12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o sea, el mundo entero, que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Pero ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿De parte de quién quieres tú estar? Yo he decidido estar de parte del ganador, Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso, como adventista del séptimo día, con la gracia de Cristo Jesús, guardo sus mandamientos, observo la santidad del sábado y procuro vivir una vida consecuente a lo que dice la palabra de Dios. Viviendo una vida
por un escrito está. Eso no quiere decir que no tenga luchas y dificultades, claro que las tengo, pero la gracia de Dios me es dada cada día, porque cada día le busco de corazón para que me ayude a vivir el día a día como un verdadero hijo suyo, viviendo y dando testimonio de estas preciosas verdades. El objeto de esa unidad es luchar contra Dios. Dicha unidad se volverá en una airada desunión. Habrá un vencedor. Cristo ya venció en la cruz del Calvario y habrá un vencedor nuevamente. Jesús, el Cordero de Dios, será el vencedor. Procuremos estar de su lado. Aunque nos toque sufrir, finalmente estaremos entre los vencedores. Es nuestro privilegio ahora entregarnos a Él. El Señor te dice, venid a mí, venid a mí. Quiero terminar con unos textos bíblicos, deseando, verdad, de todo corazón, que la gracia de Cristo Jesús te alcance. Y no esperes más tiempo. Busca a Cristo y búscalo de corazón. Abandona el mundo. Sigue a Cristo. Dice Efesios 5:14, levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y te dedico este texto maravilloso que está en Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2. Esto es para nosotros, para este tiempo en que estamos viviendo. Y si tú, mi querido oyente, todavía pertenece a aquellas denominaciones que observan el domingo, que adoran imágenes y que creen que el alma es inmortal, Dios te dice, sal de ella, pueblo mío. Levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Querido que me escucha, deseo de corazón que la gracia de Jesucristo te alcance. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Deja que Cristo entre a tu corazón. Déjalo entrar a tu corazón y deja que Él organice tu vida. No esperes más tiempo. Ven a Cristo. Ven sin tardar. Dios te bendiga. Comparte este tema. Deseo que sea de bendición. Y recuerda, Cristo viene pronto y debemos estar preparados, porque esa es la promesa divina. Él nos guardará, Él nos protegerá. Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.